Listo, buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues eh, hoy vamos a continuar con un tema muy importante, en donde en el estudio pasado terminamos con el versículo de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Desde el versículo 14, aquí mismo en Santiago 3, nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hay veces en la que verdaderamente queremos expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos negativos cuando estás en una situación difícil. Pero tú debes de recordar que estamos en una batalla espiritual y no debemos de debilitarnos, y sino que debemos de ejercer nuestra fe y el dominio propio, de tal manera que tú y yo debemos permanecer en el poder de Dios en nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, para que cuando venga ese tiempo difícil y cuando tú estás en una situación difícil y tengas la intención, como a muchas personas nos ha pasado o te ha pasado, quieres expresar todo lo negativo, pero ahí es donde tú debes de perseverar y ejercer el dominio propio, porque recuerda que estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual, en donde hay una influencia y tú decides si estar del lado del lado de la influencia del diablo para que vengan a tu vida cosas malas, o decides permanecer en el poder de Dios para que puedas apropiarte de la bendición que el Señor Jesucristo ya te concedió por gracia. Y entonces es muy importante que podamos entender que un pensamiento se hace tuyo cuando comienzas a hablar con tu boca. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Es muy importante que permanecer en el poder de Dios y permanecer en la fe y tener dominio propio vaya muy de la mano con lo que tú y yo pensamos, porque si estás afanado diciendo una cosa y otra, qué comeremos, qué beberemos, qué pasará, pero si tú no entiendes que es poderoso lo que declaras con tu boca, no vas a poder avanzar hacia adelante, hacia la bendición de Dios, sino que vas a estar transmitiendo pensamientos, sentimientos y actitudes a tu mente y a tu corazón, porque eso es lo que hace el diablo, es lo que hace Satanás, querer influenciarte de una manera negativa para que entonces no puedas caminar en el proyecto y el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, si tú no reconoces que esos pensamientos no deben de estar ahí en tu mente, que no son tuyos, que tú no debes de, de tenerlos y abrazarlos para que estén albergándose en tu corazón y entonces estés pensando cosas diferentes a la palabra de Dios, pues vas a estar transmitiendo toda esta serie de actitudes, pensamientos y conducta en la que serás completamente una persona negativa. Y es ahí en donde se establece toda obra perversa en la vida del creyente. Es muy importante que podamos estar constantemente conscientes de que la verdad de tus palabras desatan vida o desatan muerte. Te voy a invitar ahora a que me acompañes a leer Proverbios, capítulo 18, versículos 20 y 21.
Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Constantemente tú tienes que estar consciente de la verdad que tus palabras están desatando. Y ya te lo mencioné, puede ser para vida o puede ser para muerte. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque aquí nos dice Proverbios, la palabra en Proverbios 18, que del fruto de lo que tú hablas se llenará tu vientre, y eso es lo que está, desde lo que estarás lleno en tu corazón, es lo que estarás sintiendo, es lo que estarás expresando y es lo que estarás manifestando a todo el mundo, en pocas palabras. Así es que tú tienes que tener esa conciencia para que cuando tú puedas ver que estás declarando cosas negativas porque vino una situación y un problema y no pudiste preservar tu fe ni guardarte para tener ese dominio propio, estás desequilibrado, has perdido el balance. Pero entonces tienes que reconocer, número uno, que esos pensamientos no son los apropiados porque no van con la palabra de Dios, no van con lo que tú has creído, con lo que estás entendiendo a través del conocimiento de la palabra de Dios y que Dios te está revelando de manera personal, porque a mí me revela el Señor las cosas que son necesarias para el propósito de mi vida, pero tú tienes un propósito muy personal para tu vida y para la vida de tus seres queridos y de tu familia. Así es que es muy importante que estemos caminando a la par en el conocimiento de la palabra de Dios, en el propósito que tiene para nosotros, pero que no permitamos que estas situaciones difíciles en la vida, no podemos evitar que vengan problemas, pero sí tenemos la autoridad para nosotros, a través de la palabra de Dios, poder hacer que esos problemas salgan de nuestra vida y que no entren y que no afecten nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra salud. Porque entonces, esto es como, eh, sí es posible que los pájaros anden dando vueltas sobre el nido, sobre tu cabeza, y que vengan pensamientos o que vengan eh, algunos destellos de situaciones o pensamientos malos o negativos, pero tú no puedes permitir que todos esos pensamientos vengan y hagan nido en tu corazón y que los dejes albergarse para que después estés viviendo una vida completamente contraria a lo que estás creyendo. Y muchas veces eso es lo que pasa en la vida del creyente, que está estudiando la palabra, meditando la palabra del Señor, estudiando un mensaje poderoso, pero de repente en su día a día está escuchando cosas negativas, está permitiéndole al diablo que vengan pensamientos equivocados y no los rechazas y no los haces a un lado porque probablemente la comodidad o la falta de conocimiento también, que la ignorancia es la que nos excluye de la bendición, y la pereza, como dice la palabra, de estar meditando más en la palabra de Dios y enfocándonos en el poder perseverar por alcanzar a tener más conocimiento para poder, eh, como tú y yo sabemos que no se termina tu vida hoy, todos los días tenemos que estar meditando en su palabra, tenemos muchos años hacia adelante hasta que venga el Señor Jesucristo y muchos días para poder estar teniendo una vida con tu familia, proyectos personales, tu trabajo, el propósito de Dios para tu vida. Entonces tú tienes que caminar en el propósito de Dios, desarrollarlo, empezar a encontrar cómo puedes estar alcanzando a la gente, cómo puedes llegar a más personas para llevarles la luz del Evangelio de Jesucristo. Y todo esto es a través del conocimiento de la palabra de Dios y a través de estar meditando en ella todos los días.
cada minuto y cada segundo que tú tengas la oportunidad de meditar en la palabra de Dios y de estar teniendo comunión con ella, tú vas a poder ser más exitoso porque podrás sentirte libre, podrás entender, recibir esa revelación, esa sabiduría, podrás estarte deleitando en la palabra del Señor, en la comunión con su palabra, y podrás estar recibiendo y extrayendo esa sabiduría que ya mora en ti para poder cumplir tus metas, tus objetivos y el propósito que Dios tiene para tu vida, porque no puedes estar todos los días sin hacer nada importante, sin pensar que cada día de tu vida tiene un propósito específico y que este propósito, desde que te levantas hasta que termina el día, tú tienes que primeramente reconocer al Señor, glorificarle, agradecerle. Tienes que meditar en su palabra y después si tienes actividades, proyectos, trabajo, hijos, familia, cosas que hacer o compartir con muchas personas de la palabra de Dios, con amistades, tú tienes que estar constantemente en esa actividad de mantener tus pensamientos en su palabra para permanecer en su poder y no permitir que vengan pensamientos equivocados que no corresponden a la palabra de Dios, para que no estés declarando las cosas que no convienen. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando un pensamiento se hace tuyo, tú vas a empezar a hablarlo con tu boca y entonces, como nos dice la palabra en Proverbios, cada palabra que sale de tu boca es una semilla que produce lo que tú declares y entonces estarás comiendo, declarando poder de tu boca o estarás declarando muerte. Y eso es real porque nosotros tenemos que entender nuestra realidad espiritual, no la realidad que el mundo dice que estamos viviendo. La realidad de este mundo es completamente contraria al llamado y al propósito de lo que Dios quiere que vivamos en nuestro día a día. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Mateo capítulo 12, versículo 37, perdón. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que tenemos un Dios de paz. Y entonces, si tú y yo fuimos ya justificados delante de Dios, entonces tenemos que tener una seria conciencia de lo que estamos hablando, de lo que estamos declarando. Y vaya, yo sé que podemos bromear, podemos a veces tener algunas situaciones en donde podrás tener una discusión, pero pues bueno, si la palabra nos está enseñando, debiéramos de esforzarnos y cooperar con ella para poder entonces estar dejando a un lado todo este tipo de situaciones que al día de hoy nos estamos dando cuenta, como el tema que te estoy compartiendo, que le pusimos toda obra perversa, como dice la palabra, donde hay celos y contención, se establece toda obra perversa. Entonces tú y yo debemos de poner mucha atención a lo que estamos hablando, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y no que Dios te condene, sino que tú mismo eres el que te atas y eres tú mismo el que se condena. ¿Por qué? Porque cuando hablas mal y haces las cosas mal, inmediatamente no puedes tener esa libertad de sentirte bien, porque no hiciste las cosas bien. No puedes estar en paz. Y lo que se pretende es que nosotros podamos permanecer en el poder de Dios y podamos estar libres y podamos estar cada día sintiéndonos justificados delante de Dios y justificados por todas las cosas que haces, apropiándonos eh, de esto a través de la palabra, a través de la fe en la palabra, pero tenemos que entonces estar en ese pensamiento positivo, declarando
lo correcto, no permitiendo que los problemas te dominen, ni que determinen tu vida, ni tu día a día, sino que tienes que declarar lo correcto, tienes que declarar lo positivo, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, para que entonces puedas entender que de esa manera tú, por lo que declaras, por tus palabras, eres justificado. Pero también tienes que estar muy claro y muy consciente de que por tus palabras también serás condenado. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de lo importante que son las palabras y hay muchas veces que se expresan tonterías, dudas, incredulidad y muchas cosas que permiten que Satanás esté ahí como león rugiente listo para ver quién se deja devorar. ¿Por qué? Porque descuidas tus defensas. Así es que es prioritario que puedas estar alerta a lo que decimos. Ya no le demos oportunidad a, a todas esas vanas palabras y a toda esa ligereza de palabras de estar aún jugando, sino que vayámonos metiendo más en ese río, en ese canal de la bendición de Dios, de lo que estamos aprendiendo, para que podamos estar teniendo esa libertad en nuestras vidas, poder vivir en la libertad en la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Ahora te invito a que me acompañes a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no le demos oportunidad al diablo a que te arrastre, a que te devore, llevándote a esa posición que tenías antes, a la cual ya has muerto, a la cual ya no hay cabida en tu vida. No, el diablo no tiene autoridad legal de entrar a tu vida y de manejarte ni influenciarte. Pero sí vivimos una batalla espiritual en donde la guerra está y se encuentra solamente en nuestros pensamientos, porque es ahí en donde bajamos las defensas, en nuestros pensamientos. Cuando tú no estás actuando ni yendo en tu vida pensando en todo lo positivo de lo que dice la palabra de Dios, ahí es en donde el diablo te devora, porque empiezas a pensar todas las cosas contrarias, todo lo negativo, y viene la tristeza, y viene la depresión, y viene el desánimo, y te sientes todo desubicado. Es más, hasta el carácter te cambia. ¿Por qué? Porque eso es bajar las defensas. Vaya, estamos aprendiendo y lo más importante es que podamos tomar en cuenta todos estos detalles de los que nos habla la palabra para que los corrijamos y que entonces nos demos cuenta de lo importante que son nuestras palabras, que nos demos cuenta de que necesitamos ejercer el poder que Dios nos ha dado y que no le permitamos al diablo que venga a ejercer ese poder negativo en tu vida y que te influencie y que entonces estés declarando palabras negativas y que, como lo dice la palabra, que todo sea para muerte, ¿verdad? Eso no puede ser. No puedes estar viviendo una vida en donde tienes altos y bajos. Tienes que ser una persona, tenemos que ser personas que logremos alcanzar un equilibrio y un balance a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero que seamos conscientes de las consecuencias de la bendición y de las consecuencias de cuando bajamos las defensas y que permitimos
que nuestros pensamientos se llenen de todo aquello que no corresponde ni va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante cada día meditar en su palabra y que permanezcas en tus pensamientos todo el día. Agarra un versículo de la Biblia para que lo estés meditando y lo estés declarando. Y entonces, si vienen situaciones difíciles, no te dejes caer, sino que al declarar la palabra, te posiciones inmediatamente en el lugar correcto, en tu identidad correcta. Y entonces puedas estar fuerte. Ahora te invito a que me acompañes a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Y hemos visto y lo declaramos todos los días, 1 Juan 4:17, que dice la palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y estuvimos en los temas anteriores estudiando y meditando acerca de que desde Génesis 1, versículo 27, dice la palabra que Dios nos creó a su imagen, a imagen de Dios nos creó, hombre y mujer, o varón y hembra. Y entonces, imagínate, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que ahora mora en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, el cual es la imagen de Dios, que ahora mora en nosotros. El diablo está trabajando activamente para endurecer el corazón de las personas, para cegarlos y para no permitirles ver la gloria de Dios, la gloria de Cristo en la vida de los creyentes. Y la gente se llena de pensamientos equivocados, de ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y es entonces que tú y yo no podemos manifestar y reflejar la gloria de Cristo, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo que ya mora en nosotros. Y la gente está cegada por toda mala influencia, por toda aquella información que está completamente equivocada, que está llena de pensamientos negativos, de maldad y de cosas malas que van en contra de la palabra de Dios y que afectan a nuestras vidas. Pero imagínate a los que son incrédulos, a los cuales tú y yo estamos llamados a compartirles el Evangelio para que llegue a ellos la verdad del Evangelio de Cristo y la luz de Cristo. A ellos se les ha cegado el entendimiento y todo esto es por la influencia, por esta batalla espiritual en la que el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quién devorar y a quién se deja devorar, esto hablando del creyente, pues es muy importante que hoy tomemos conciencia que tenemos que hacer a un lado todo lo que está influenciando al mundo. Dios está usando poderosamente tanto el radio como la televisión y los medios de comunicación, como ahora lo estamos haciendo, compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Lo está usando poderosamente para expandir su reino, pero también Satanás está usando la mayoría de los programas para destruir la vida de las personas, la vida de las familias, la vida de los matrimonios, a través de los medios de comunicación, porque ahí es donde se está viendo toda la información negativa que tú y yo no debemos de ver ni permitirnos ver, pero también debemos llevar esa luz del Evangelio a las personas para que puedan estar recibiendo las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo.
Fíjate lo que nos dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, desde ahí empieza también una manera de bajar tus defensas, en donde a través de platicar las cosas y hablar las cosas que no tienen sentido de ser, que no tienen nada de provecho para tu vida, ni nada positivo que aportar, esas palabras son las que corrompen las buenas costumbres. Y hablando de las buenas costumbres, es lo bueno que ya está en nosotros, del Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, de la palabra de Dios. Entonces, no podemos permitir que estas malas conversaciones traigan a nuestras vidas influencias, porque estar escuchando una cosa y estar escuchando otra cosa, y cosas malas, al rato ya se te olvida quién eres y que eres cristiano y que amas al Señor Jesucristo, porque de repente te gana o le gana a la gente más el estar escuchando las cosas malas y estar yendo con las personas que tienen malas influencias. Tenemos que perseverar en la fe, tenemos que tener dominio propio, tenemos que resistir al diablo para que él huya, y entonces no debemos de permitir esa mala influencia para que venga a corromper lo que ya ha sido sembrado en nuestros corazones, y esa palabra que debe de permanecer en nuestros pensamientos. Y es algo que debe estar en nosotros constantemente, porque de otra manera no podríamos mantener un equilibrio espiritual en nuestras vidas, porque no podemos estar escuchando las cosas malas y un poquito de la palabra de Dios, haciendo todo lo malo y viendo todo lo malo y nada más escuchando un poquito de la palabra de Dios, porque tengo muchas cosas, estoy muy ocupado, mi día a día es muy pesado, me levanto a las 5, a las 6 de la mañana, la actividad de los hijos, llego y hay que dar de cenar y hay que descansar un ratito y hay que levantar los pies porque es mucho el cansancio, o porque me llegó una visita y no podemos establecer horarios. De verdad, mira, yo te voy a decir algo muy importante. A mí me sucedió esta parte cuando vino la contingencia de tener muchas actividades con mi hijo más pequeño, y tuve que decidir eh, llegar, esforzarme para poder establecer estos horarios, aunque a veces pues hay trabajos de equipo, actividades, cosas de la escuela, y él está en una edad en donde hay que llevarlo, no puede, todavía no maneja él solo. Sin embargo, pues tuve que darme la habilidad y procurar establecer mis horarios y dejar de hacer todas las cosas que hacía en este horario para poder eh, enfocarme en tener comunión con la palabra de Dios y decidir alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas junto con mi esposo, para poder impactar la vida de nuestros hijos, para poder impactar la vida de nuestras familias y de toda la gente a la que amamos, y que queremos compartirles todo lo maravilloso, lo grande y lo bueno y lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo, y predicarles de la palabra, porque no hay nada mejor que la gente le conozca a través de la palabra, no de lo que yo digo, ni de las buenas intenciones que tengamos. Tenemos que ser muy claros en que lo único que es poderoso es su palabra, y a través de ella es que tú y yo vamos a llegar a todas estas personas, primeramente impactando nuestras vidas, para que se haga a un lado toda obra perversa y cualquier detalle que haya sucedido en nuestras vidas, o que el diablo quiera recordarte o traer a tu memoria de lo que pasó antes, pues tú tienes que hacerlo a un lado, porque tú ya sabes cuál es la verdad del Evangelio de Jesucristo, cuál es la libertad en la que vivimos.
en Cristo Jesús. Y ahora el poder disfrutar de una vida maravillosa y poderosa en Cristo Jesús es disfrutar de su palabra. Pero tenemos que entender que el enemigo, que Satanás, tiene una fuerza activa que está estorbando en este mundo, porque él está buscando a quien devorar. Eso nos lo dice muy claro la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él es quien ciega las mentes de las personas para que no crean, para que rechacen la verdad del Evangelio de Jesucristo, y que en sus mentes exista cualquier otro concepto, cualquier otra atracción, menos la palabra de Dios. Entonces, es bueno para ti y para mí que reconozcamos que hay una realidad, que hay una lucha, y tenemos que hacer los ajustes necesarios para que podamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida. La palabra nos dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, no le podemos dar lugar al diablo. Esto quiere decir que no debemos de bajar las defensas a través de permitirle meter pensamientos negativos para que creamos y pensemos cualquier cosa diferente a la palabra de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad someternos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra en Santiago 4:7. Entonces, yo te animo a que seas diligente, le puedas dar a tu vida un balance, un buen equilibrio a través de la verdad del Evangelio de Jesucristo, y que puedas cambiar tu manera de pensar, ajustar tus acciones, permanecer en la fe, tener dominio propio por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo, por el mensaje de salvación de Jesucristo, y que podamos estar siendo arraigados, que podamos estar siendo cimentados, que podamos estar fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos entonces estar viviendo una vida plena en Cristo Jesús, que esa es la autoridad a la cual nos ha llamado, que ese es el propósito que tiene para tu vida y para la mía. Pero solamente tú y yo somos quien decidimos hacerlo. Equilibrarnos, balancearnos, cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, ajustar nuestras emociones, ajustar nuestros tiempos y decidir de qué lado posicionarnos. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra poderosa. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Pues muchas gracias por conectarse, y nos vemos el día de mañana